Buenas noches, presento con mucha emoción, con mucho gusto en este seminario de investigación educativa al doctor García Villanueva y compañeros, mi propuesta de diseño de investigación que tiene que ver con un estudio de caso en educación híbrida, su servidora Maribel Ramírez Díaz. Bueno, esta propuesta de investigación surge desde el paradigma interpretativo, pues pretende describir una realidad para comprenderla. Es una investigación de estudio de caso de la educación híbrida desde el enfoque cualitativo, pues aspira a que pueda contribuir a este campo de investigación, que como dice Fernández y Postigo en 2020, que ha quedado invisibilizado. En su documento Guerra de Paradigmas nos señalan cuál es la diferencia y cuál es la pertinencia de cada uno de estos paradigmas, desde el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico, y me pareció o me enganchó desde su explicación por qué es tan oportuno este paradigma, de tal manera que ni se le culpa al docente por la repercusión en la enseñanza o el aprendizaje del estudiante, ni tampoco en replicar modelo, sino tomar esa realidad, ¿verdad?, desde su observación y desde la interpretación del otro. Bueno, como marco teórico, nada más como punto de partida, tomo el aprendizaje significativo de Ausubel, quien señala que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. De tal manera que para esta investigación voy a revisar cómo el estudiante a distancia puede utilizar los conocimientos a los que debe de acceder para resolver situaciones, ya sean de prácticas, de actividades, etcétera. Y bueno, por otra parte, dentro de la educación híbrida tenemos la educación a distancia, que como cita Díaz, lo podemos poner en bloques de tres bloques con teóricos que nos hablan sobre que los primeros dicen que la educación a distancia debería ser considerada una disciplina en sí misma, otros que dicen que es un campo distinto y coherente de una empresa educativa, y otros que dicen que simplemente no es nada ajeno, sino que pertenece pues a la misma educación. Y bueno, dentro del método, brevemente explico que mi planteamiento de problemas surge justamente pues desde la pandemia, que todos nos fuimos a distancia, luego volvimos y una parte quedaba presencial y otra a distancia. Ahora, cuando ya todos estamos en la modalidad presencial, pues la institución ha generado una nueva modalidad, donde dentro del grupo del plantel se pueden incorporar otros alumnos de otros planteles que desean tomar la materia y que por alguna circunstancia no la tomaron en su plantel. Entonces implica pues nuevos retos tanto para los alumnos como para los docentes. Mi interés es determinar cuáles son los factores que inciden en el aprendizaje significativo del estudiante del grupo híbrido, en este caso de la licenciatura de psicología del turno matutino del cuarto cuatrimestre del plantel Chalco de la Universidad de Insurgentes. Lo justifico a partir de este problema, la emergencia y la viabilidad de la investigación, porque el hecho de conocer las necesidades y las características de nuestros estudiantes nos permitirá determinar estas implicaciones que tienen las aplicaciones de estas metodologías activas, pero ahora en la modalidad híbrida, ¿no? Tanto unos presenciales como otros a distancia, que resulta sumamente complejo. Y bueno, tenemos este segmento de población, en este caso este grupo en específico, y a través de este acercamiento, esta aproximación, esta investigación, pues podremos encontrar beneficios metodológicos y por supuesto profesionales, en el sentido de que beneficia a los estudiantes de grupo para favorecer estos procesos de aprendizaje y al docente para encontrar las estrategias adecuadas según las necesidades de los individuos, ¿no?, de los estudiantes. Mi objetivo quise plantearlo en este sentido, como lo revisamos en clase, ¿no?, por niveles, el general, pues examinar estos procesos de aprendizaje significativo de los estudiantes que se encuentran a distancia del grupo del plantel Chalco, de la licenciatura de psicología del turno matutino del cuarto cuatrimestre, y los objetivos particulares que van en el otro nivel. Y en el primero, describir los principales retos que representa la educación a distancia en el aprendizaje significativo de mi estudiante a distancia del grupo de psicología del plantel Chalco del turno matutino del cuarto cuatrimestre. Y de este se deriva el objetivo específico 1.1, que es identificar los problemas que derivan de los retos detectados según mi estudiante en cuestión.
El otro objetivo particular es describir las estrategias de estudio para favorecer el aprendizaje significativo que se emplean en la educación a distancia. Dentro del método también podemos encontrar el tipo de muestra, ya la comentaba un estudiante, el contexto pues es este grupo de la Universidad de Insurgentes, del turno matutino, y bueno, los participantes en particular es mi estudiante, ¿verdad? Los instrumentos, las técnicas, bueno, lo dije al principio, el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo de la investigación y estudio de caso, y entonces utilizamos preguntas temáticas para guiar la observación, preguntas generales que van surgiendo inclusive en la investigación, la entrevista misma para observar lo que no alcanzamos a observar y la revisión de documentos. El procedimiento va de definir el caso, la lista de las preguntas, la identificación de los ayudantes, las fuentes de datos, distribución de tiempo y gastos, análisis, interpretación y la redacción del informe final. Mis referencias, en particular quiero agradecer al doctor por la investigación con estudio de caso de STEI, que pues me ha ayudado a entender un poquito más en qué consiste. Solamente quiero agregar como parte de los anexos que es algo especial que se ha de estudiar un alumno, una clase, un programa, pero no un problema o una relación ni un asunto. El caso va a tener o tiene problemas y relaciones. Es algo que no entendemos suficiente, pero que queremos comprender. Implica organizar la recogida de información. Los temas son problemas sobre lo que las personas están en desacuerdo. La elección de los temas nos ayuda a definir las fuentes de datos y las actividades. La entrevista, conocer las observaciones de cosas que no podemos realizar. La revisión de documentos nos puede llevar a reconsiderar inclusive en ese proceso de investigación los temas y determinar otros nuevos. Ha sido un maravilloso viaje. Muchas gracias.